Introducción. Alguna vez se dijo que la herejía lleva a la ortodoxia. A lo largo de la historia del cristianismo, muchos han sido los que se han desviado de la fe, pero Dios siempre ha guiado a su iglesia al usar hombres que han preservado y proclamado las enseñanzas de la fe cristiana, mejor conocidas como doctrinas. Es así como la iglesia siempre ha regresado al fundamento bíblico. La Reforma Protestante fue un periodo en la historia durante el cual Dios levantó una serie de hombres apasionados por su palabra y su iglesia. Hombres como Martín Lutero y Juan Calvino, aunque falibles, amaban a Dios y su verdad, y por tanto fueron usados por el Señor de manera muy especial. Cuando ellos vieron prácticas no bíblicas que habían permeado la iglesia, alzaron la voz en contra de estas. Cada uno buscaba enfatizar aspectos específicos que respondían a realidades particulares de su momento histórico. Los principios establecidos en las Escrituras afectan todas las áreas de la vida. De igual modo, cuando nos alejamos de los estándares y del diseño de Dios en dichas Escrituras, esto se refleja en todas las esferas de la sociedad. Las 10 enseñanzas centrales del periodo de la Reforma tuvieron un impacto tal que catapultaron el desarrollo de las naciones. Esas enseñanzas son el enfoque de este libro. Las enseñanzas que transformaron el mundo fueron ignoradas por la Iglesia durante muchos años hasta la época de la Reforma. Realmente, después de Agustín de Hipona, la Iglesia comenzó a caer en un deterioro progresivo tanto desde el punto de vista del entendimiento teológico como desde el punto de vista moral. Esa espiral descendente culminó con la explosión del movimiento de la Reforma iniciado por Martín Lutero, cuyo ánimo se vio provocado al ver que el perdón de pecados era vendido a través de lo que se conoció como la venta de las indulgencias. Muchos consideraron los años de los siglos V y XV como los años oscuros de la Iglesia y en gran medida de la sociedad misma entró en un periodo de rezago. No creo que sea una sorpresa que la oscuridad de la Iglesia fuera acompañada de cierta oscuridad en la sociedad también, ya que la Iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. Aún más, Dios llama a su Iglesia columna y sostén de la verdad. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Si no hay una institución que proclame la verdad de Dios, no podemos contar con una sociedad que tenga el favor de Dios, ni la cosmovisión bíblica que permita el desarrollo y el florecimiento humano. Por esos miles de años a los que aludimos, con raras excepciones, la predicación de la palabra no fue lo que había sido antes, y no fue lo que fue después de la época de la Reforma. Entonces, la Iglesia se convirtió más bien en un poder político-religioso altamente corrupto. Algunas de las primeras denuncias en contra de la Iglesia fueron más bien de índole moral, pero para la época de Lutero la corrupción de la parte doctrinal fue tanta que la controversia hizo la erupción en la catedral de Wittenberg, Alemania, el 17 de abril de 1517. En ese momento dado, Dios levantó a este monje desde el mismo seno de la Iglesia católica, de nombre Martín Lutero, quien entendió cuán distorsionada estaba la doctrina de la justificación por fe que enseña la Biblia. Para Lutero, la justificación por fe es la doctrina sobre la cual la Iglesia se levanta o se cae. Las doctrinas de la gracia, como las llamamos hoy, comenzaron a ser conocidas y enseñadas en el pueblo a partir de ese momento, y la Iglesia comenzó a reverdecer, su luz comenzó a brillar. La frase con la que se ha dado a conocer este periodo es: después de la oscuridad, luz. Después de cientos de años de oscuridad, finalmente Dios hizo regresar la luz a la sociedad europea y desde allí hasta Norteamérica. Cuando esas doctrinas se predicaron en Europa, el continente fue revolucionado. La sociedad avanzó en términos del desarrollo de la democracia de los gobiernos, la educación y la ciencia fueron propulsadas y en general el movimiento de la Reforma fue acompañado por mucho progreso de las naciones. Fue justamente este movimiento que proveyó la plataforma y la cosmovisión que permitió esos avances. Hasta el día de hoy, la mayoría de las naciones desarrolladas de Europa y Norteamérica lograron su progreso por haber sido fundamentadas en los principios desarrollados por los reformadores que crearon una ética de trabajo y de investigación que aún no ha sido superada.
500 años después de la Reforma, estas enseñanzas son grandemente desconocidas en Latinoamérica. En la mayoría de los lugares donde se han conocido no han tenido la oportunidad de impactar la sociedad, y quizás esto explique por qué nuestras naciones en el sur global no han tenido el desarrollo del norte. De aquí mi interés en que estas doctrinas sean dadas a conocer, porque la única esperanza de la sociedad es el Evangelio de Jesucristo, que puede cambiar el corazón del hombre y su forma de pensar. Estas doctrinas de la gracia literalmente transformaron la Europa de Martín Lutero y Juan Calvino e impactaron enormemente la sociedad norteamericana en la época de los puritanos y hasta los tiempos más recientes. El primer gran avivamiento de Norteamérica, liderado por Jonathan Edwards y George Whitefield, se produjo por la predicación de estas verdades. Esto último motivó el título de este libro, Enseñanzas que transformaron el mundo. Grandes hombres como el apóstol Pablo fueron transformados por el entendimiento de estas doctrinas, y lo mismo ha ocurrido en la historia de la Iglesia con hombres como los reformadores del pasado. Cualquier nivel de transformación que haya ocurrido en mi propia vida, pensando en mí mismo como un hombre común, está también relacionado con el impacto de estas enseñanzas. Sin lugar a dudas, nada cambió mi vida, mi mente, mi corazón, mi fe, mi confianza y mi imagen de Dios como el entender las cosas que enseñamos en este libro. La mejor manera de enfocar estas doctrinas es ver la gloria de Dios en la salvación. Al final de la historia, lo que estas doctrinas hacen es poner la gloria de la salvación del hombre en donde debe estar, en Dios. Por mucho tiempo, esa gloria ha estado compartida entre Dios y el ser humano, mientras que estas doctrinas nos dicen, no, la gloria es exclusivamente de la persona de Dios y el ser humano es un receptor de las misericordias del Señor que jamás terminan. En resumen, este libro presentamos esta gloria de Dios en la salvación del hombre al analizar las doctrinas que han sido llamadas las 5 solas de la Reforma, las doctrinas que muchos han resumido en el acróstico TULIP, y la exposición de lo que es el Evangelio y el poder del Evangelio. Las 5 solas y las doctrinas representadas por el TULIP fueron entrelazadas para ver cómo interactúan entre sí. Y finalizamos el libro con el capítulo del poder del Evangelio como una manera de que el lector pueda recordar la necesidad de no comprometer la verdad de Dios. Al mismo tiempo, anhelamos ver a un predicador que sea apasionado por el mensaje de la obra redentora de Jesucristo, porque ese es el Evangelio. El primer capítulo fue dedicado a la doctrina de sola escritura, la cual establece que la Biblia es la máxima autoridad en todo lo relacionado a la fe y la práctica de ésta. Es una doctrina que defiende la autoridad de la palabra de Dios, así como la suficiencia de las Escrituras. Tomamos este punto de partida porque todo lo demás que podamos decir tiene que conformarse a lo revelado en su palabra. Los demás capítulos tratan una doctrina a la vez, mostrando cómo éstas se relacionan entre sí. Deseamos que estas verdades, al ser entendidas, cada vez más influyan en nuestra fe y práctica. Solo entonces veremos a la Iglesia latinoamericana tener un impacto real en nuestra sociedad. Seamos sal y luz en un mundo necesitado, para que la gloria de nuestro Dios sea exaltada y la fe del lector